Perfecto, bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Bueno, listo. Arrancamos. Eh, la clase de hoy, nosotros ya hemos visto en otras clases en temas de sistemas de información y hemos visto los sistemas aplicados tanto a las funciones, orientados a las funciones, como a las actividades. Hoy vamos a ver algo que ya es común, encontrar que en las organizaciones funcionan lo que se conocen como los sistemas integrales de gestión, muy conocidos por sus siglas ERP, Enterprise Resource Planning, que sería, la traducción sería planeamiento de recursos empresariales, y es la forma en que se los conoce como RP, y para nosotros serían, en nuestra traducción, sistemas integrados e integrales de gestión. Vamos a meternos de lleno en eso y voy a ver si tengo tiempo y los recursos tecnológicos no me fallan, voy a mostrarles un RP en vivo. Bien, la clase de hoy comienza con esta primera presentación donde lo que nos dice es que nosotros no debemos utilizar la tecnología por encima de la visión de negocio. Es decir, yo no tengo que elegir la tecnología y después preguntarme para qué la quiero. Básicamente, eso es lo que uno se tiene que preguntar antes de comenzar a aplicar recursos tecnológicos, es ¿para qué? ¿Cuál es mi visión de negocio? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y cómo la tecnología ayuda a que esa visión de negocio o visión de lo que busco me va a ayudar. Entonces, la tecnología lo que viene a hacer es facilitar o ayudar a la concreción de la visión que uno tiene, y es algo que uno lo va desarrollando por escalones. Es decir, uno alcanza o establece un escalón desde donde inicia, y a partir de ahí uno puede, a medida que lo va conociendo y lo va explorando, puede ir ampliando y creciendo. Lo que eso se llama es escalar sobre una base tecnológica. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que tener claro es hacia dónde quiere ir. ¿Para qué está la organización? ¿Qué objetivo tiene que cumplir? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Y a partir de ahí, establecer los objetivos estratégicos. Es decir, a qué es lo que quiero alcanzar, qué metas tengo para concretar la visión con la que me estoy manejando. A partir de ahí tengo que identificar cuáles son los factores que me van a permitir alcanzar el éxito, lo que suelen llamarse factores críticos de éxito, y recién a partir de ahí establezco las funciones. Esto tiene que ver con el sistema de organización y decisiones, los procesos, que tiene que ver con el sistema de proceso y procedimientos administrativos, y luego en función del sistema de información, la tecnología como recurso que yo voy a utilizar, voy a aplicar para concretar aquella visión de negocio que yo tenía. Por lo tanto, cualquier alteración de este orden es como poner el carro adelante del caballo. Es decir, yo no aplico la tecnología sin saber para qué la quiero. Yo no compro un software que me permita administrar un comercio cuando soy una citrícola. O sea, primero tengo que tener claro la visión de negocio y cómo lo pienso llevar adelante, y luego definiré la tecnología que voy a utilizar para concretarla. Es muy común que ustedes encuentren empresarios que están perdidos o responsables de organizaciones que están perdidos, y al primer vendedor que lo entusiasma un poco con algo que le muestra, compra un sistema
de gestión que luego le empieza a generar una serie de limitaciones, lo hace invertir no solo los recursos económicos, sino que le hace invertir el tiempo y aparte se genera una situación de cansancio y cuando uno se equivoca en este tipo de cosas, que le baja los brazos. Así que si alguien va a asesorar en esto o va a tener que ayudar a tomar una decisión, hay que tener mucho cuidado con no respetar este procedimiento de definir estratégicamente hacia dónde uno quiere llevar el negocio, conociendo sus fortalezas y debilidades, sus objetivos, y definiendo qué tecnología voy a usar en función de cómo he definido el sistema de función, de organización, el sistema de decisiones, el sistema de procesos y procedimientos y el sistema de información. Así que esta diapositiva lo que pretende es demostrar que deben respetar un orden de razonamiento a los fines de definir la tecnología que van a usar. Es muy común encontrar gente que se equivoca y pierde el entusiasmo sobre estos temas, y la tecnología hoy es diferenciador, es una gran ventaja competitiva en organizaciones. Conozco y me toca participar en organizaciones que tienen un desarrollo tecnológico altísimo y están generando con ello ventajas competitivas respecto de la competencia. Por lo tanto, hoy, y más con todo lo que ha pasado en el último tiempo, haber dispuesto de muy buena, de muy buenos recursos tecnológicos, de buenas plataformas, portales, a muchas empresas les ha permitido seguir operando más allá de las restricciones que hemos tenido todo este tiempo, mientras otras que no habían estado incursionando en incorporar tecnología, o lo han hecho de una manera equivocada, o lo han hecho de una manera medio fría, se encontraron con una gran desventaja competitiva respecto de quienes sí lo habían hecho. Sobre esto podemos encontrar un montón de ejemplos, pero bueno, vamos a avanzar un poco y lo vamos a ir explicando. Cuando suceden cosas como las que sucedieron en estos últimos 7 u 8 meses, aquellas empresas que ven la situación como un verdadero problema y un caos, tienden a limitarse en su accionar, y aquellos que ven una enorme oportunidad en estos tiempos, levantan proyectos, entre ellos los de tecnología, y es en las épocas de crisis donde sacan enormes ventajas competitivas. Yo estoy participando de un proyecto que justamente hoy está lanzando un software que se llama un World Class, que es software de clase internacional, que se viene haciendo en los últimos 5 meses. Hoy está saliendo en vivo, en productivo, el sistema nuevo, reemplazando el sistema anterior, y esto se lo hizo en crisis. Pero hoy la empresa, mirándolo con la competencia, hoy ha desarrollado una habilidad tecnológica superior, que en vez de haber estado mirando que la crisis iba para todo esto para mal, decidió invertir en esto y hoy tiene una ventaja competitiva significativa. Cuando uno habla de recursos tecnológicos, habla de 4 grandes capítulos: el hardware, el software, las redes de comunicación y los recursos de datos. No es objeto de esta materia abordarlos, pero indirectamente voy a tocar algo de ellos. Básicamente en redes de comunicación no me voy a meter, pero todo lo que es infraestructura de tecnología y de comunicación pasan a ser muy importantes, máxime hoy, donde los datos están siendo alojados en servidores en la nube. O sea, hay un gran cambio a nivel de tecnología donde uno no invierte
en infraestructura de tecnología que uno la administra con servidores propios y administrando todo el sistema de comunicaciones, hoy lo que lleva a tener una gran inversión tanto en motores de bases de datos, en licencias de sistemas operativos, controles de backup o de resguardo de la información. Todo eso hoy se ha vuelto común transferirlo a un tercero. Hoy hay grandes alojadores de datos, como pueden ser Amazon, Microsoft, que son compañías que, Google, que son compañías que guardan datos, prestan el servicio, y no solo del guardado de datos, sino de la seguridad y los backups. Y lo que uno hace con eso es sacarse de encima todo el costo de infraestructura, básicamente de alojamiento de datos y de la información. Así que no me voy a ubicar en eso, pero sí quiero que sepan que hoy todo lo que tiene que ver con dónde alojar los datos y cómo hacerlo, un gran tema, es diferenciador, y las grandes decisiones que se están tomando en materia de infraestructura, de comunicaciones, pasa a ser relevante dentro de las organizaciones. En materia de hardware, acá ustedes pueden ver los principales elementos que hacen el hardware, desde una unidad central de procesamiento, memoria principal, los dispositivos. No voy a abordarlo. El hardware es todo este elemento tecnológico que hace a los fierros, a las computadoras como entes inanimados, y que ustedes lo ven a diario. En materia de software tampoco voy a abordar, pero sí quiero mostrar que existen los software de sistema y los software de aplicación. Y dentro de los software de aplicación tenemos los de propósito general o de propósito específico. Yo podría tener, por lo general, un ERP, que ya vamos a ver en qué consiste. Es un software de aplicación de propósito general, y un ERP con capacidad de modelización puede también abordar el propósito específico. Es decir, yo puedo tener un ERP con capacidad de ir a una capa más vertical, que me permite incursionar, por ejemplo, en la historia clínica de un paciente. La historia clínica de un paciente forma parte de un software de propósito específico, pero si el software, el ERP, que es un software integrado de gestión, cubre a cualquier organización, tiene la habilidad de poder llegar a capas muy verticales, que quiere decir que son propias de una industria puntual, ese software de aplicación estaría cumpliendo estos dos objetivos, que sirve para cualquier industria, pero con la capacidad también de adaptarse a una industria en particular. Ahora lo vamos a ver, y con el avance de la clase, más adelante, si tenemos el tiempo, les voy a mostrar el ERP que yo utilizo en el estudio, y eso les va a permitir conocer un software y un ERP, y aparte van a poder ver cómo, siendo un software de propósito general, también es un software de propósito específico. Bueno, no voy a entrar en lo que es el software de sistema, que es el sistema operativo, lo utilitario, el desarrollo, eso lo dejamos, pero sí me quiero meter en el concepto de base de datos. Las bases de datos, ahí está definido, es un conjunto de datos que están almacenados bajo un formato determinado de forma estándar. Las características que tenían los sistemas antes de esta mirada que trajeron los ERP, o sea, lo que define el entorno tradicional o histórico de los archivos, era que los sistemas eran modulares y no se relacionaban unos con otros. Entonces, yo tenía la estructura de la base de datos A para un módulo de producción, otro para ventas, otro para compra, otro para contabilidad. ¿Cuál era la consecuencia de eso?
que cuando yo generaba por el módulo de facturación, por una venta y terminaba facturando, no hacía la contabilidad y después en un proceso posterior yo tenía que ingresar a la contabilidad y cargar en otro módulo independiente con datos que se duplicaban porque uno estaba en el módulo de venta y otro en el módulo contable. Yo cargaba el asiento de contabilidad que hacía esa factura o esa venta. La característica y los principales problemas que tenían los entornos tradicionales de la forma de generar esa base de datos, esos archivos, era que había redundancia de datos, o sea, yo tenía el total de la venta en la cuenta dentro de la factura y después lo tenía también en la cuenta contable de la contabilidad. Era una redundancia, el dato había sido cargado 2 veces porque los módulos no estaban relacionados entre sí. Había mucha dependencia de los datos, no había integración y la seguridad era muy básica. Cuando aparecieron conceptos de bases de datos únicas, los distintos módulos operaban a una única base de datos desde donde por otra técnica se fraccionaban esos datos en otras bases de datos. Ese es lo que se conoce como entornos de base de datos, donde el dato no es cargado 2 veces, sino que el dato es cargado una vez y sirve para todos los módulos. ¿Qué es lo que genera esto? Una serie de ventajas, que ya no hay redundancia de datos, hay mucha independencia en el dato primario, permite la integración, es uniforme, facilita el desarrollo de cualquier aplicación y los niveles de seguridad suben enormemente. Esto que les acabo de mostrar, de pasar de un sistema tradicional de datos manejado en distintas bases de datos a pasar a un sistema de entorno de base de datos donde uno tiene una única base de datos y los datos son capturados por los distintos módulos que tienen el sistema, ha sido lo que ha venido a cambiar desde hace ya varias décadas. Digamos, a nivel de nacimiento lo podemos mencionar por allá del 90, pero a nivel operativo, a partir del 2000, los ERP tomaron mucha injerencia y empezaron a desplazar a los sistemas modulares no integrados por sistemas integrados y abierto en distintos módulos a los fines de la captura de los datos, pero los datos iban a parar y van a parar a una única base de datos. Ese ha sido el gran cambio en la tecnología, no es el único, hubo muchos cambios, pero este tema de las estructuras de las bases de datos y lo que se conoce como el entorno de base de datos ha sido algo relevante. Y el que ha entendido bien esto han sido los ERP, que como les decía, son en inglés es Enterprise, de empresa, Resource Planning, de recursos, planning es planeamiento, es decir, son planeamiento de recursos empresariales, pero para nuestra jerga nosotros los identificamos como los sistemas integrados de gestión o sistemas integrados de software. Y la característica es que todas las áreas de la compañía están siendo cubiertas por el ERP. O sea, no es que yo necesito un módulo de facturación y, por otro lado, un módulo contable. No, los dos convergen. Y cuando hago la factura, también estoy haciendo el asiento de contabilidad a partir del dato único. No se olviden que los sistemas nacen básicamente de áreas de producción. El origen de todo esto vino desde las áreas de producción, fue pasando a áreas de administración de inventarios y así fue avanzando. Un software integrado de gestión es un software de gestión empresaria y que está compuesto de una serie de módulos, pero siempre bajo
la característica de ser una única organización y un único lugar donde los datos se guardan y se administran desde la base de datos principal. En la evolución histórica, lo que les decía, los ERP nacen por allá de la década del 90. El antecesor a todo esto tiene que ver más con cuestiones de carácter industriales, luego aparecieron los sistemas administrativos, los económicos y los financieros, pero primero, la mirada estaba puesta sobre los elementos productivos, sobre las áreas productivas, luego sobre las áreas administrativas financieras, y el ERP lo que vino es a integrar todo el negocio. Luego, en la década del 2000 en adelante, aparece una nueva generación de ERP, donde la característica diferenciadora respecto de los de la década anterior o la ERP1 es que empiezan a integrarse con otras aplicaciones que permiten ir hacia otras aplicaciones que permiten capturar datos que interactúan, o sea, interfacean con el ERP. El ejemplo más claro por ahí es el del CRM, que es un sistema que tiene que ver para hacer un seguimiento a los clientes de la compañía. Yo puedo levantar un pedido de un cliente a través de un CRM y gestionarlo en el ERP, donde genero la nota de venta, a partir de la nota de venta después disparo el despacho y genero el remito, y desde ahí después termino generando la factura. Pero lo que ha logrado la segunda generación de ERP es una gran capacidad de integración con otras aplicaciones que tienen otros objetivos. Hablar de un ERP es hablar de la estructura de un edificio. Es decir, cuando uno elige el ERP, elige la estructura de su sistema de información, y eso es central, es una definición central. Muchas de las cosas que uno define cuando incorpora el ERP no pueden ser cambiadas después, salvo que uno o cambie el ERP, inicie un proceso de ir a otro producto, o el ERP esté capacitado para modelizarse y poder incorporar aplicaciones que permiten o dan la escalabilidad del producto. Con lo cual, la diferencia que hay entre el ERP1 y los ERP2 es que acá los ERP adquirieron la habilidad de integrarse a un montón de otras funciones organizacionales, y por eso se dice que lo que se logra es una cadena de valor añadido, o sea, tiene un valor, es decir, la suma de las partes integradas da más que la suma individual no integrada. Eso es lo que trajo en la evolución histórica, y en esta diapositiva, ahí también se lo puede ver de una manera mucho más a la evolución, donde está desde sistemas departamentales orientados a funciones determinadas, no integrados, salen del mercado por la aparición de los ERP. Luego viene el CRM, donde empieza a integrar la gestión comercial fuertemente con la gestión administrativa, económica y financiera del ente. Luego aparecen los que se conocen como los Business Intelligence. Los Business Intelligence son sistemas que toman los datos y por sentencias que se les da generan mucho análisis, y son los que están orientados a proveer datos e información muy específica, muy ordenada para la alta dirección, para la toma de decisiones. Un Business Intelligence es un software de inteligencia de negocios que lo que hace es tomar los datos que están en la base de datos que se ha ido generando por cada una de las transacciones que se hacen en el ERP. Esos datos después son tomados por el Business Intelligence, y el Business Intelligence devuelve información resumida para la toma de decisiones. La característica
que tienen los ERP actuales o modernos es que muchos han incorporado adentro del propio ERP los Business Intelligence, o mínimamente han incorporado una herramienta que se conoce como herramienta OLAP, que es una herramienta de cubo de datos que permite que uno solo pueda armar la información como uno desee, y eso lo vamos a ver mucho en un capítulo que dictamos más adelante en la materia que se llama Informes para la Dirección. Cómo construir informes para la dirección tiene que ver con esto que acabo de explicar, tomar los datos de las bases de datos y generar información resumida para la toma de decisiones. Bueno, a partir de ahí después aparecieron los workflows, que son algo así como las reglas de negocios específicas en cada actividad, el manejo de portales. Los portales son capas de sistemas que ya son más livianas, van por arriba de las capas del ERP, del CRM, y suelen ser capas intermedias entre las distintas organizaciones. Entonces, yo a través de un portal puedo estar entrando a tomar información y dejar información en un ERP con todas las cuestiones de seguridad de un banco, y por otro lado yo puedo estar dejando información en mi propio ERP sobre una transferencia bancaria que hice. Ese portal me permite, esos portales que hay muchos hoy, nos permiten vincular a dos partes de una transacción, como por ejemplo podría ser que yo necesite cargar ladrillos en un camión y mi proveedor me permite a través de un portal que tiene generar la carga en función del camión que yo tengo y la capacidad de carga que tiene el camión. Entonces, eso ya existe y hay empresas que han avanzado enormemente en vincular los software de más bajos, los horizontales, los ERP que están abajo, que son la estructura de edificio. Usted imagínenselo esto como capas, o sea, poniendo las capas más duras abajo, como es el ERP, y las más blandas arriba, hasta llegar a los portales, que son los que permiten la interacción entre mis sistemas y un tercero, que pueden ser mis clientes, mis proveedores, etc. Y por otro lado, aparecieron ya hoy, estamos sobre todo tecnología mobile, donde la movilidad está haciendo algo significativo. Hoy un ingeniero en un campo puede cargar lo que está viendo en el render que está viendo en el lugar donde personalmente está observando a través de su propio celular, y puede estar interactuando con la información. Eso es mucho más liviano todavía, y los datos que captura pueden estar siendo transferidos al ERP. Acá esta diapositiva, les aconsejo que la lean para que entiendan la historia, pero solo quiero detenerme en la primera frase, que dice que la portabilidad es la capacidad de un software de migrar de un tipo, sea marca o modelo de hardware, a otro sin grandes esfuerzos. O sea, yo puedo migrar un dato que puedo levantar a través de una aplicación mobile o de un celular, y puedo hacer que ese dato se migre a un ERP que está alojado ni siquiera en mi empresa, sino en un proveedor de internet, de alojamiento de datos en algún lugar del mundo. Con lo cual, este concepto de la portabilidad lo que ha hecho es permitir que en el mercado bajen significativamente los costos de los distintos actores y proveedores de tecnología, básicamente de hardware, a través del software, y eso ha tenido consecuencias significativas en el acceso a alta tecnología. Por eso hoy es mucho más fácil acceder a tecnología que en otros momentos no estaba disponible en el mercado. Pero, digamos, les aconsejo que la lean a esta diapositiva, porque van a ver cómo al comienzo el hardware
y el sistema operativo prácticamente eran una sola cosa y estaba condicionado y no me permitía interactuar y hacer nada con nadie. Después apareció de repente Unix, que permitió que la situación se liberase un poco, y así hasta llegar a lo que es el manejo de bases de datos, y a llegar al concepto de los motores de base de datos que facilitaban toda la portabilidad. Pero bueno, lo leen después. Sí, quiero mencionarles cuáles son los objetivos que persigue todo ERP. Primero es optimizar los procesos empresariales. O sea, un ERP está construido y está basado en reglas de negocio. Dentro del sistema, el desarrollo del sistema está basado en los procesos empresariales que hacen a lo que se conoce como las buenas prácticas. Si ustedes toman los procesos que nosotros les estamos enseñando en clase, van a ver cómo eso, nosotros estamos proponiendo una buena práctica en materia de procesos. Lo que han hecho los ERP es tomar las buenas prácticas de cómo se desarrollan los procesos y ya ponerlos dentro del ERP. Por lo tanto, lo que buscan es optimizar los procesos, evitar redundancias, evitar actividades innecesarias, simplificarlo hasta el límite de no perder control, fragmentar aquello que hay que fragmentar, pero el ERP tiene una visión basada en procesos. Por eso nosotros explicamos que la gestión por proceso y los procesos son centrales, y con esta relación con la tecnología más todavía. El otro objetivo que tienen los ERP es permitir el acceso a la información. Permitir el acceso a la información no significa que todo el mundo puede acceder a todo tipo de información, porque hay información estratégica de la empresa, pero uno la customiza, es decir, va habilitando el acceso a la información según el nivel dentro de la organización que tiene la persona, pero la información, los datos están y la información está. Por lo tanto, lo que persiguen los ERP es que se pueda acceder a información. Después es que esa información pueda ser compartida por todos los componentes de la organización. O sea, si yo tengo un listado de ventas, que ese listado de ventas sea el mismo, no importa desde qué lugar de la organización yo lo vea. El monto de la venta es un dato que, más allá de quién pueda acceder o no a esa información, sea un dato que lo ve el gerente comercial, lo vea el jefe del departamento ventas, quien lo vea, sea el mismo dato y se pueda compartir esa información. Y por otro lado, los ERP lo que buscan es evitar los datos que no tienen valor y aquellas operaciones que no agregan valor. Por lo tanto, los ERP buscan no solo la eficacia, sino también está buscando la eficiencia de las operaciones que ejecutan. Dentro de las características de los ERP son modulares. Eso significa que yo puedo estar entrando sin perder el concepto de integridad, puedo estar entrando a través de un módulo, pero la modularidad es al solo efecto de ubicarme en el sector que yo opero. Si yo soy una persona de ventas, no pertenezco al depósito, eso no significa que no esté frente a un único sistema, nada más que al tener estructura modular, lo que hace es que yo pueda moverme, yo pueda definir según los sectores a los que pertenezcan los distintos actores, a través de los módulos específicos, puedan moverse dentro del módulo. Ahora lo vamos a ver a eso a nivel práctico. Por otro lado, que sean configurables. Los ERP, por lo general, son parametrizables. Si uno compra un ERP y el ERP en un momento dado le va a decir, bueno, diga cuántas monedas quiere operar.
quiero operar con el peso, quiero operar con el dólar, quiero operar con el yen. Entonces, cuando se hace la parametría, yo puse estas tres monedas y no puse el euro, por decir algo, cuando yo quiera registrar algo con euros no voy a poder porque no lo he previsto. Y si los sistemas que son estrictamente parametrizables no me permiten tocar la estructura de la parametría, se convierten en muy rígidos y empiezan a tener limitaciones. La característica de los RP de última generación es que no se limitan a ser parametrizables, sino también configurables. ¿Eso qué significa? Que tienen una especie de cocina de desarrollo interna que permite que uno pueda meter la mano en la parametría y pueda ampliar la configuración. De esa manera, porque yo estoy entrando al código del software, al código fuente, entonces, si el sistema no me admite más que esas tres monedas que yo mencioné, y yo quiero que esté el euro con un software RP configurable, puedo entrar y tocar la parametría y crear dentro de los parámetros la posibilidad de que también el sistema opere con euros, por dar un ejemplo. Esa es la diferencia de la palabra parametrizable con configurable, o la palabra que se usa más es modelizable. Yo puedo modelar el RP modificando los límites de la parametría, y eso hace que el RP pueda ir más allá de lo que originalmente está previsto, porque le permite a quien lo administra la posibilidad de hacer crecer su estructura y ampliar los parámetros de funcionamiento. La otra característica que tienen los RP es que las bases de datos son centralizadas. Los componentes actúan entre sí a través siguiendo las operaciones. Un sistema RP, cuando se capturan los datos se capturan de una manera consistente, es decir, los datos que son obligatorios o que son necesarios para que el sistema funcione deben ser capturados. Por lo tanto, por ahí los RP tienen esa característica de ser muy intensos, de ser muy exigentes, pero cuando los datos están adentro, le permiten al sistema llegar a lugares que por ahí otro sistema no lo haría. Entonces, una de las características que tienen los RP es que, si bien es cierto, son intensos en los datos que reclaman, cuanto mayor capacidad de datos almacenados, mayor capacidad de construir información para tomar decisiones. Y por último, otra de las características es que, por lo general, como están desarrollados en base a las buenas prácticas, las organizaciones que los compran suelen terminar alineándose a los procesos que propone el RP. Y bueno, si hay algún proceso en particular y el software tiene la capacidad de poderlo desarrollar, lo podrá desarrollar. Pero en general, cuando uno compra un RP, y especialmente de clase internacional, que está basado en las buenas prácticas, por lo general uno termina alineando sus procesos a lo que el RP le propone. De todas maneras, hay muchos software nacionales que tienen una enorme capacidad en modelizarse y hacer que los procesos propios de la compañía sean incorporados dentro del RP. Ahí está la posibilidad que tiene un RP de ser distintos a otros, esa capacidad de poder hacer desarrollos dentro de su propia estructura. Si alguien va a trabajar con un proyecto en RP, tienen que, miren este triángulo, que a su vez se divide en 4, con una sola pirámide invertida, que la voy a dejar para el último. El factor crítico, clave de éxito para que un proyecto RP sea exitoso, valga la redundancia, es primero que la dirección esté altamente comprometida. Si la alta dirección no se convierte en el sponsor del proyecto y lo sostiene aún en el peor momento,
donde hay mucha gente que suele decir, no, yo para eso me quedaba con el anterior, y la visión no la tiene de las cosas que puede alcanzar con este, por ahí si la alta dirección no está muy comprometida, puede hacer flaquear el proyecto. Así que un factor clave es que la alta dirección esté comprometida. Segundo es la reingeniería de procesos, o sea, si yo quiero mantener frente a los procesos que me propone el RP, procesos que no tienen nada que ver con eso, voy a tener un choque y no voy a llegar al resultado esperado. Por lo tanto, la reingeniería de los procesos dentro de la compañía, alineándose en muchos de ellos al uso del RP, va a ser un factor clave de éxito. Y por otro lado, es la infraestructura de tecnología, que implica un montón de cosas, entre ellas desde el almacenamiento de datos, cómo se capturan los datos, todo el hardware que se va a usar, los medios de comunicación. Bueno, eso no hace a nuestra materia, pero es uno de los factores clave de éxito. Ahora, no lleven adelante un proyecto de RP sin tener en claro que al cambio hay que administrarlo. Esto es como cuando Moisés salió de Egipto y transitó el desierto. Uno tiene que tener claro que tiene que administrar. Es como que uno va llevando adelante y la gente puede empezar a descreer porque son procesos muy complejos. Si uno no va administrando el cambio, transitando del escenario 1 al escenario 2, donde el escenario 2 es ya el nuevo RP funcionando, va a ser muy difícil, hay mucha gestión de recursos humanos, hay mucho apoyo que hay que dar a los equipos para que el proyecto sea exitoso. Por eso, si bien es cierto, los triángulos miran hacia arriba, que mira hacia abajo dice, no te olvides de la gente y acompañala porque es la primera que te puede flaquear y te puede hacer caer el proyecto. Bien, entonces, básicamente, los software se los puede clasificar de dos maneras. Los que se llaman los software horizontales y los software verticales. Los software horizontales son los que son comunes a cualquier organización y se los conoce también como los RP. Los RP que son comunes a cualquier organización, ¿qué funciones administran? La contabilidad y finanzas, las cuentas corrientes de clientes y de proveedores, la gestión de los almacenes, altas y bajas en el almacén, los controles de inventario, gestionar la producción desde las materias primas, los insumos, las hojas de costo, el cerrar la hoja de costo y tener un informe de finalización de la producción y generar remitos de productos elaborados para ser llevados los productos a los almacenes de productos terminados, la planificación de la producción, cómo se gestionan los costos de producción, etcétera, etcétera. Eso que son las funciones básicas, contabilidad y finanzas que ya hemos dicho, en finanzas se ve todo lo que tiene que ver con bancos, con la administración de las cajas, en contabilidad se ve todo lo que es la contabilidad propiamente dicha, se ven los impuestos, bueno, todo esto que no importa si la empresa o la organización es una citrícola, es un comercio mayorista o minorista, es un sanatorio, es una empresa de transporte, no importa, o una municipalidad, no importa lo que sea, un RP siempre es aplicable a cualquier organización de esa, porque el RP lo que hace es ir a la capa más baja, donde están las operaciones esenciales de la organización. Ahí el RP es donde pone su foco. Su foco lo pone en las funciones comunes de cualquier organización, administrativas, financieras, de producción, comerciales, la gestión comercial, ahí es donde puede haber una pequeña diferencia, por eso es que no está nombrada como tal. Hay RP que llegan a la gestión comercial, pero hay RP que les cuesta mucho llegar a la gestión comercial. Entonces, ahí aparecen los verticales, que son software propios de una actividad. Imagínense poner un sistema que para la facturación de exportación de jugo
de cáscara o de aceites de una industria citrícola que no emite tantas facturas al mes, con un supermercado o un comercio minorista de artículos para el hogar, en la cantidad de operaciones comerciales. Y si van a áreas como, por ejemplo, el retail, que son las áreas comerciales, ahí es donde se encuentran con actividades como los corralones, donde hay mucha actividad comercial artesanal, y cuanto más artesanal es, menos los sistemas tienden a facilitarse, y es ahí donde ustedes ven software verticales que son propios de cada actividad. Es muy difícil por la estructura y por todo lo pesado que es un ERP, que ustedes pongan un ERP en una boca de venta caliente, donde, por ejemplo, en una farmacia, en un comercio minorista con alto volumen de operaciones, porque el proceso es lento. Lo que se suele usar son software que se llaman POS, que son los que para los puntos de venta, que lo que tienen es mucha agilidad en facturar, en mover el inventario en la venta masiva, y cuando ustedes empiezan a trabajar con un ERP que se tiene que vincular con un software vertical, entonces ahí aparecen, la preocupación es cómo los datos que han sido capturados en un sistema vertical tienen que migrar hacia el ERP, donde está el reservorio, el recipiente de datos principales. Entonces, ahí eso se conocen como migraciones o interfaces de datos, y la diferencia entre migrar e interfaz es que la migración es como si pasase un camión de reparto por el software vertical, toma los datos, los trae al software horizontal, al ERP, los descarga, eso se llama migrar. Y las interfaces significa construir como un túnel entre el vertical y el horizontal y permitir la transferencia automática de datos. Sea que ustedes transfieran datos por una manera de migración o lo transfieran por interfaces, o sea con el camioncito de reparto o sea con un túnel, los datos tienen que ir y venir desde el sistema horizontal hacia el sistema vertical. Cuando ustedes ponen un ERP en una citrícola, no tienen tanta necesidad, o cuando lo ponen en una industria de la construcción, no tienen tanta necesidad de comprar un software vertical, porque el ERP tiene la capacidad de la función de venta administrarla. ¿Dónde se complica el ERP? Cuando es tan específico todo que le cuesta la agilidad en la boca de venta. Entonces ahí es donde juegan los dos sistemas. Y por otro lado, un ERP podría ir hacia funciones muy objetivas, por ejemplo, en una sanatorio, una clínica, donde por encima del ERP está lo que se conoce como la capa de gestión paciente, que es la que administra el ingreso de los pacientes, y encima de esa capa hay una tercera capa, que es la que se conoce como capa clínica, que es donde se administran los datos clínicos del paciente, que puede ser una historia clínica, un parte de quirófano, cosas por el estilo. El ERP puede llegar ahí, pero volvemos a la misma historia, que tiene que tener un alto nivel de modelización el sistema para ir a líneas mucho más verticales y propias de una industria determinada. Lo que se suele hacer es poner un sistema propio de desarrollo vertical para clínicas y sanatorios en lo que a las capas clínicas se refiere, e interfacear con el ERP, donde se depositan los datos y donde se manejan las funciones centrales: contabilidad, finanzas, cuentas corrientes, almacenes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las características que tiene el ERP ya lo hemos hablado: el de dato único, la de la parametrización, modelización, la navegabilidad es algo increíble, que los ERP han permitido que sin necesidad de salir del sistema para entrar a otro, dentro del mismo sistema uno navega, uno puede trazar y establecer la historia de la operación y establecer las herramientas de análisis.
son las 7:10, voy a tratar de terminar la clase en 10 minutos para poder mostrarles un RP. Básicamente en un RP lo que buscamos es incrementar la flexibilidad y la velocidad del análisis, poner toda la información disponible que tiene a los distintos estamentos de la empresa, mejorar sus procesos de negocio y comprender al cliente, entenderlo al cliente. Esto es lo que busca este tipo de tecnología. Y aparecen dos conceptos que los voy a abordar fuerte, que son el de integración y el de modelización. Integrar significa esa capacidad que tiene un sistema de mantener en una única base de datos los datos que provienen de los distintos subsistemas o módulos por los cuales se captura la información. O sea, yo puedo tener un módulo de producción, puedo tener un módulo de compras, puedo tener un módulo contable, los datos se cargan una sola vez y sirven para todos los módulos. Si yo voy a costear la producción, en el módulo compra, con la factura de compra de las materias primas, está el costo de la materia prima. Ya el dato del costo lo tengo ahí. Si quiero costear la producción, tengo que establecer las unidades consumidas por ese valor que ya quedó registrado en la factura de compra. O sea, yo puedo, los distintos actores de la organización pueden estar operando en módulos como si estuvieran aislados de los demás, pero un ERP nunca pierde el concepto de integridad o de integración. Por lo tanto, justamente lo que busca, lo que tiene la característica preponderante, la que lo define al ERP, es su integración. Las consistencias de los datos dentro en los procesos de negocio y en su almacenamiento y en proveer información. Y acá tiene que jugar un juego de equilibrio entre lo que es la modularidad de lo que es la integración. Es decir, un software que sea absolutamente modular y esté desintegrado va a traer, va a tener, se va a contraponer contra lo que busca un ERP. En cambio, si los módulos responden a funciones específicas, pero dentro de la integración, entonces nos habremos acercado a lo que plantea un ERP. Por lo tanto, sí podemos asegurar que un sistema desintegrado seguramente será muy modular. Eso lo más probable es que sea así. Está desintegrado y, bueno, tengo módulos que no se relacionan entre sí. Pero un sistema muy integrado difícilmente va a ser modular y los módulos van a ser como una máscara o una pantalla para el acceso y para el control operacional del sistema. Y acá aparece el concepto del Data Warehouse. El Data Warehouse es como el gran recipiente de datos. ¿Qué es lo que maneja el ERP? Maneja justamente este fundamento de que todos los datos van a parar a un único recipiente de datos. Y esto lo que hace es que al ser un único recipiente de datos, el dato es único, se lo administra con mucha más velocidad y con mucha más eficiencia. Esto mejora los procesos de negocio y facilita entender cómo son los hábitos y el funcionamiento de los clientes. Sin entrar mucho en detalle para poder después entrar al sistema, un ERP tiene esto que está acá. En la parte alta van a ver la parte operativa, donde las distintas personas que están en la línea operacional transaccionan. Un vendedor hace una factura, una persona del almacén hace un despacho y genera un remito, una persona de compra genera una orden de compras, y así sucesivamente. Cada uno desde su lugar de trabajo va volcando datos y esos datos terminan en un único repositorio, que es lo que se conoce como Data Warehouse. Bajo una técnica conocida como Data Mine o Data Marts,
yo puedo a los datos reordenarlos y generar bases de datos customizadas, o sea, separadas de acuerdo a algún deseo de cómo analizar la información. Ahí aparece esta herramienta OLAP, que es la que permite la generación de los cubos de datos, y ahí empezamos a hacer, a poner la información de una manera resumida, gráfica, y eso termina en las estaciones de quienes hacen los análisis o interpretan los datos. O sea, si ustedes lo miran en general, tenemos arriba una línea operativa que captura datos, va a un recipiente central, del recipiente central distribuye en distintos recipientes desde donde se hacen los análisis de datos y se termina generando información para la toma de decisiones en los niveles, digamos, que están autorizados, que son los que van a tomar las decisiones. Por eso, desde la perspectiva operativa, lo vemos ahí a los usuarios, acá están los datos fuentes, acá está el origen del dato, donde se lo valida y se lo depura, y se genera la primera transformación de datos, el núcleo, que es el recipiente central, donde luego se lo customiza, se lo separa en distintos recipientes de acuerdo al análisis de esos datos, y después está desde la perspectiva del negocio el que hace el análisis de los datos y puede generar información para tomar decisiones. Ahí tienen ustedes la bibliografía. Eso que acaban de ver es en general cómo se manejan los datos dentro de un ERP. Y esta es la bibliografía a la cual pueden ustedes acceder donde van a encontrar bastante de lo que expliqué. Si ustedes me dan un segundo, y antes de que yo pueda entrar al sistema, bien. Ustedes están viendo, me pueden contestar, ¿están viendo una pantalla de un sistema? Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis de 2 minutos. ¿Tienen preguntas para hacerme? Bueno, a ver, les voy a mostrar. Este es un ERP, y este es un ERP que está bastante abierto. Bueno, este es el ERP de mi estudio. O sea, yo acá tengo mi estudio. Si yo vengo los datos están almacenados en algún lugar. Esto que está acá de este lado son iconos que yo creo en función de funciones básicas que tiene el sistema, y como este es un sistema altamente modelizable, yo no solo me limité a la parametría original que tenía, sino que he desarrollado soluciones que no son comunes a cualquier empresa, pero como el software me permite el desarrollo, pude armar una mesa de entrada de documentación del estudio, o pude manejar un área de recursos humanos que tiene que ver sobre el reporte de horas hombre que hacen los chicos en el estudio, que indican las horas a qué cliente la han aplicado, o un sistema de notificaciones que nosotros volcamos acá, todas las notificaciones que reciben nuestros clientes, y esto nos permite hacer un seguimiento. Les he mostrado de todo, estos son los módulos que en realidad el software es una sola cosa. Esto es una máscara que me está mostrando a mí, este título lo pongo yo, y yo defino adentro qué va. Hace que esto es una máscara que parecerían ser módulos, la contabilidad, presupuesto, lo comercial, parecen ser módulos, pero en realidad es el mismo sistema que visto desde los distintos usuarios. Yo, como estoy como administrador, estoy viendo todo el sistema, pero cuando uno define lo que se conoce como el perfil de usuario, si la persona solo trabaja en la mesa de entrada, no puede ver nada de todo esto, y lo único que se le habilita cuando esa persona se loguea es la mesa de entrada. Y si se loguea para la mesa de entrada, lo máximo que puede hacer es dar entradas o salidas a expedientes, puede mirar los pendientes que están por salir y puede darle un seguimiento a las entradas. O sea, algo que entró, en qué lugar está. Porque su responsabilidad es administrar la mesa de entrada. Esto
Un RP común, digamos, un RP simple no lo tiene. Este lo tiene porque como tiene su propia cocina de desarrollo, nosotros lo hemos desarrollado sin perder la integridad que tiene un RP, que tiene las funciones básicas. Por otro lado, las bases de datos, eso lo vamos a ver en otra clase, se archivan los datos en lo que se llaman los datos maestros y los datos transaccionales. Cuando yo voy a habilitar el sistema, me dice cargue los bancos. Entonces, acá están todos los bancos posibles, no es solo los bancos con los que yo opero, sino si a mí me llega un cheque del Banco de Entre Ríos, entonces yo tendré que tenerlo parametrizado acá al Banco de Entre Ríos, porque si no, no voy a poder cargar el dato del cheque que yo recibí. Y así sucesivamente. Esto se conoce como base de datos maestra, porque son datos que uno carga una vez y después prácticamente no los cambia. O sea que son datos fijos o semifijos. Miren, voy a volver al árbol del sistema. Acá está todo el árbol de desarrollo. Esto, yo estoy logueado como administrador, así que yo puedo ver todo. Si yo elijo bancos, me aparecen todos los bancos. Este es un maestro. Si quiero ver a las personas físicas, no. Ahí están las personas físicas. Acá en estas personas físicas están chicos que han trabajado en el estudio. O sea, uno lo que hace en el sistema es pone el nombre de la persona, carga los datos que se les pide y luego le asigna un rol. Entonces, esta persona puede ser cliente, pero también puede ser un empleado. Puede ser un proveedor y cliente al mismo tiempo. Entonces, uno carga las personas físicas y jurídicas y después le asigna un rol. Y así sucesivamente va cargando los datos maestros, que son los datos que se necesitan para poder utilizar el sistema. Pero una vez que el sistema está ya parametrizado, modelizado y parametrizado y uno lo va a usar, empieza a operar y cada operación que ejecuta guarda datos en archivos que se llaman archivos transaccionales. Los archivos transaccionales puros son los que responden a un único documento. Si yo hago una factura de venta, responden a la factura de venta. Si yo registro una factura de compra, es el archivo facturas de compra. Esto que ustedes ya vienen viendo en la clase práctica, ustedes ven ahí en los cursogramas muchas veces que de la terminal con la CPU tienen conexión a archivos que están dibujaditos como un disco. Bueno, todo eso son archivos que pueden ser o maestros, que es desde donde se toman datos, o transaccionales, donde se dejan datos de la transacción. Por ejemplo, si yo me voy a ventas y me paro en facturas de venta, acá me aparecen en el cuerpo todas las facturas de ventas emitidas por el estudio. Entonces, acá tienen distintas facturas. Esto que está acá es la base de datos transaccional de todas las facturas emitidas. Acá está una por una de las facturas. Después en otra clase vamos a desagregar esto y lo voy a explicar en detalle cómo funcionan las bases de datos transaccionales puras, las mixtas y cómo operan las bases de datos maestras. Simplemente yo en estos pequeños 20 minutos les quería mostrar, para que no sea una clase estrictamente de teoría, sino les quería mostrar un RP. Acá tenemos la factura. Si yo, por ejemplo, fuese a cobranzas y hago clic en los recibos, tengo los recibos. Si ustedes ven, yo estoy pasando por los iconos que armé a distintos módulos y que en realidad estoy dentro del mismo sistema, pero miren la navegabilidad de cómo es muy rápida. Yo no necesito salir del sistema del módulo para entrar a otro módulo. Acá mismo puedo navegar y estoy navegando y puedo ver un montón de cosas. Ahora, si yo me paro en los recibos y digo, bueno, me paro en y digo, voy a hacer un seguimiento completo gráfico, me estaría mostrando, por ejemplo, se grisa por el documento que entré. Ustedes vieron que yo estaba en recibo.
Entonces yo, si quiero hacer una revisión, esto es lo que se conoce como trazabilidad. Esta es una de las habilidades que tienen los RP, que es la trazabilidad. Este sistema tiene una ventaja adicional que la trazabilidad la hace gráfica. ¿Qué significa eso? Que la devuelve no como una línea de Excel o de columnas, sino que la vuelve gráficamente y se grisa el documento por el cual uno entró. O sea, yo no entré por la factura, entré por la cobranza. Pero fíjense lo que me está diciendo, que el recibo que yo vi, que se cobró el 24 de junio, una factura emitida el 30 de abril, si yo quiero verla a la factura, acá están, por ejemplo, el asiento contable del recibo y no estoy viendo el asiento contable de la factura, pero me tendría que parar aquí para poderlo ver. Pero vamos a ver, supongamos que quiero ver la factura. Esto se llama penetrabilidad del sistema. El sistema, yo entré. No se olviden por dónde empecé. Entré por la base de datos de los recibos emitidos. Elegí un recibo, le miré la trazabilidad. De ahí me fui a la factura origen y acá me dice que la factura se trata de tal cosa, que es un servicio de auditoría, me dice un montón de cosas. Yo si entro a artículos puedo, bueno, en este caso nuestro estudio vende servicios profesionales, pero si vendiese caramelo o juguete o lo que fuese, yo tendría artículos acá y si apretase acá me podría ir a los inventarios, porque estaría en una empresa que administra inventarios. Nuestro estudio no administra inventarios. Pero fíjense que tenemos los centros de costo, esta significa que es una factura de servicios profesionales para el centro de costo auditoría. Quiere decir que a este cliente lo que tenemos le facturamos servicios de auditoría, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué otra característica tiene esto? Que yo acá puedo adjuntar documento asociado, que en este caso no lo está haciendo, pero podría yo verla a la factura. En este caso no lo estoy haciendo, y podría hacer la auditoría, saber quién generó el registro, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, fíjense, yo me metí en una factura, me puedo meter en la cuenta corriente del cliente, yo no sé si es desde acá, ya no me acuerdo, pues yo lo manejo poco, no, parece que no es desde ahí, o visualizar, me va a llevar a Excel, cambiar estado, bueno, no me voy a meter en donde no sé. Sé que si hago un doble clic acá, podría llegar a ver la cuenta corriente, editar, Next, etc. Bueno, más allá de eso, yo desde acá puedo ver la cuenta corriente del deudor. Yo arranqué de acá. Si quiero ver el asiento contable que generó el recibo, acá dice caja tesorería, entró plata contra deudores por servicios. O sea, caja a deudores. Eso está diciendo el recibo. Ya, fíjense que entré por el recibo, me fui a la factura y ahora vine a ver el asiento contable. Miren cómo está integrado. Estoy viendo la contabilidad en el mismo momento. Es más, si yo hiciese doble clic acá, que estoy viendo que no me está llevando, no sé por qué, yo debería ver la cuenta deudores por servicios. Debería ver el mayor, a ver si lo hago acá. Bueno, puede ser por el módulo que entré, que tenga que ir por otro lado. El asunto es que yo estoy viendo la contabilidad, voy a cerrarlo y voy a cerrar esta transacción. Fíjense que, por ejemplo, tengo... vieron que yo les dije que los RP incorporaron herramientas de Business Intelligence y de cubos de datos. Esta me permite comparar, por ejemplo, presupuesto versus ejecutado. Estas son cosas que nosotros armamos. Por ejemplo, acá en recursos humanos, yo podría ver el cubo de horas, el reporte de horas, que a mí me permitiría a través de una acción, exportar acá Ipson Analyze y yo decirle, bueno, decime entre el 1 de agosto del 20 y el 30 de septiembre, 2 meses, que me traiga los datos
de la base de datos, y fíjense que me trae como una tabla dinámica. Entonces, si yo digo, bueno, no quiero conocer a la persona, tampoco me interesa la fecha, pero sí me interesa que el año, el mes, esté en las columnas, así, y acá tengo los clientes y cuánto me llevó, cuántas horas se le dedicó a cada cliente. Si yo quiero saber qué tipo de horas son por centro de costo, traigo el centro de costo, lo pongo acá y digo, bueno, este cliente se llevó horas de impuestos, horas de auditoría. Yo estoy armando un cubo de datos acá, e incluso lo puedo semaforizar y puedo decir que todo aquel valor que supere, por ejemplo, 40, a ver cómo hago, agregar rango, 40 hasta 60, que lo pinte de color rojo y que lo haga y que lo aplicar, entonces me va a mostrar en el gráfico rápidamente aquellos que superan X cantidad de horas. Y lo puedo convertir en gráficos y una serie de cosas. Esta es la herramienta OLAP que tiene el RP, que me permite construir información para entender la marcha de mi negocio. Así como yo puedo hacer este análisis de horas aplicadas a los clientes, se pueden hacer análisis de mercadería entregada, de ventas, o sea, se puede hacer muchas cosas. Simplemente lo que quería era mostrarles desde las estructuras de la base de datos propias de haber generado una factura de venta que terminó en la base de cada factura de venta que se hace, va generando un registro. Entonces, este es el archivo, esta es la base de datos transaccional pura de facturas. Luego yo puedo darle seguimiento dentro de la factura y puedo generar información para toma de decisiones a través de lo que se conoce como los cubos de datos. Y así puedo hacer análisis sobre el comportamiento de las horas hombres aplicadas a los clientes, en nuestro caso, que en nuestra actividad. Puedo ver, comparar los presupuestos que uno tiene respecto de lo que ejecutó. Bueno, acá entraríamos, o por ejemplo, podría entrar a los módulos de compra, yo tendría acá todas las facturas de compra. Podría ver los pagos, acá están todas las facturas de compra, yo podría ver un pago, que podría ser ver una orden de pago, y me paro en cualquiera, a ver si encuentro librería San Pablo, puedo hacer el seguimiento gráfico como para tomar algo rápido, y acá esta orden de pago me dice que se generó un pago, y acá está el asiento contable del pago, y acá está la factura que pagó. O sea, si yo quiero saber ese pago qué es, me paro acá, veo y ya tengo la factura. Que yo sé que en el estudio no están adjuntando el documento, pero yo podría verlo al documento si lo adjuntase. Acá tengo los datos del proveedor y lo que yo le compré, dice artículo de librería, y si quisiera un mayor detalle lo tendría que prever en el maestro de artículos. Bueno, esto es un RP. Fíjense cómo la base de datos es una sola, yo me paro donde me paro y al dato lo veo. Los módulos son máscaras que están definidas, pero estamos dentro de lo mismo, y tengo la capacidad de modelizar, o sea, que es construir parametría. Modelizar es hacer crecer la estructura, que un software que no tiene capacidad de modelización no puede cambiar la estructura. Esa es la diferencia entre un software modelizable y simplemente parametrizable. Les doy, antes que lo cierre, si alguien quiere hacer alguna pregunta de esto, les contesto, y si no, directamente cierro y vuelvo al final de la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, rápidamente, acá les muestro dos cosas. Acá está base de datos de clientes. Base de datos de clientes. Esta es una base de datos maestra. Base de datos de facturas.
Esta es transaccional pura. Si yo tomase la cuenta corriente, sería una base de datos mixta, porque se nutre de varios documentos, las facturas, las notas de débito, las notas de crédito y los recibos. Eso, la diferencia que hay entre una base de datos transaccional pura y mixta es que la pura es solo referida a un documento. La mixta conjuga más de un documento, como es la cuenta corriente. La base de datos maestra es las que se refieren a datos que están fijos, quiénes son los clientes, quiénes son los bancos, cuál es el plan de cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, si no hay más, yo voy a sacarlo al sistema, voy a salir de ahí, me voy a desconectar, vuelvo a la clase y dejo de presentar. No, por si acaso voy a dejar abierto por un ratito más por si hay alguna pregunta. Bueno, acabo de ver una pregunta que dice si usa SQL Server, ¿eso dice? Sí, el SQL es un motor de base de datos. Un motor de base de datos es un sistema que permite que los datos se acomoden y sean buscados de una manera muy ágil. Para que ustedes sepan, los datos es como, ¿vieron cuando entran a una biblioteca y entran con un libro en la mano? Si ustedes lo quieren guardar al dato, lo pueden hacer de manera ordenada o desordenada. Pero si lo hacen de manera desordenada, cuando lo van a buscar, les va a costar encontrarlo. Entonces, si yo entro con un libro de historia y lo tiro al lado de uno de geografía y así sucesivamente, los datos quedan almacenados bajo desorden. Si los datos son guardados en bibliotecas en el almacenamiento, respondiendo a algún criterio que diga los de historia acá, los de matemáticas allá y así sucesivamente, lo que hace el sistema es los acomoda en su lugar. Y luego, lo que se llaman los clasificadores, lo que permiten es la búsqueda ágil. Entonces, luego cuando uno dice, quiero buscar un libro de geografía o quiero buscar tal libro de geografía, el motor de la base de datos lo que hace es, lo busca, lo encuentra rápidamente y lo trae rápidamente. O sea, el motor de base de datos, porque acá la pregunta que me está haciendo Matías es si usa SQL Server. Sí, el sistema, nuestro ERP, es un software de gestión, pero eso no tiene nada que ver con la agilidad de guardar datos. La agilidad de guardar datos lo maneja otro sistema que se llama motor de base de datos, que es el que acomoda los datos y los busca y los devuelve, los acomoda y los busca y los devuelve rápidamente. El motor de base de datos que nosotros estamos usando es un SQL Server. ¿Te respondí, Matías? Bien. ¿Alguien tiene más preguntas? Buena pregunta. El archivo de contabilidad es un archivo de gestión. ¿tá? Es un archivo de gestión y es un archivo de gestión porque recibe registros de múltiples documentos. El transaccional puro es un archivo que guarda datos de un documento puntual. El archivo de gestión recibe de todos los documentos. La pregunta es una pregunta compleja porque la contabilidad es es un espejo de la gestión. O sea, la contabilidad está abajo y la gestión está arriba. ¿Cuál es el tema? Que cada vez que que la gestión hace un documento, o sea, que un documento que capturó un hecho económico, y ese hecho económico es susceptible de ser medido contablemente, tiene asociado un asiento contable. Por lo tanto, ¿por qué es un archivo de gestión? Porque está basado en múltiples documentos que son todos los documentos que se registran porque tienen implicancia económica de registración contable. Matías quedó contestada, otro Matías, pero este es Cornejo. Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas,
nos veremos en otra clase donde vamos a entrar mucho más en detalle en lo que al manejo de los archivos de gestión se refiere, y nos vamos a meter en algo que tiene mucho que ver con la pregunta que me hizo Matías Cornejo, que es los diagramas de contabilidad. Porque no se olviden que en esta materia nosotros miramos las cosas desde la gestión, desde cómo son los procesos, pero también miramos desde la contabilidad. O sea, para nosotros la contabilidad es un espejo de la gestión y sirve para controlar la gestión. Eso lo vamos a ver en una clase específica que vamos a tratar este tema de los diagramas de contabilidad, que suelen ser preguntas de exámenes y que a muchos les cuesta. Pero eso lo vamos a ver en otra clase. El objetivo de la clase de hoy era que ustedes conozcan de los RP. Y me parecía que lo mejor es que vean un RP funcionando, como para que entiendan la magnitud y estos conceptos que significan trazabilidad, penetrabilidad, navegabilidad, que son conceptos que son propios de los RP. Obviamente que hemos incursionado también en cómo un RP puede completar por sí mismo todas las operaciones del ente, o un RP puede vincularse a otros sistemas, que pueden ser estos verticales que les comenté, y en base, y después interfaciar entre estos sistemas, transfiriendo datos. Imagínense, miren, el ejemplo más simple, y con esto termino, es el de los bares y restaurantes. Ustedes imagínense un RP que está en el área central, también operando en una boca de venta de un bar-restaurante que tiene 9 bares. No vamos a dar nombre acá en Tucumán, pero hay bares y restaurantes que tienen... ahora, si ustedes van a buscar cuántas Coca-Colas tienen en el stock, ¿dónde le irían a buscar? Si la van a buscar en cada post, en cada aplicación vertical de cada bar, van a tener que traer el dato de uno, traer el dato de otro y después sumarlo. Lo que tiene el RP es que migra los datos desde los posts al RP, van al recipiente central, y en el recipiente central, con una operación muy simple, me da el stock de Coca-Cola distribuida en los distintos bares y en el depósito central. Eso es un ejemplo interesante de cómo uno define lo que se llama el mapa de sistemas, cómo relaciona las distintas aplicaciones para alcanzar el objetivo de negocio que tiene la compañía. En un esquema de bares y restaurantes es muy común encontrar un RP en las funciones centrales y encontrar un POS, que es un producto propio de bares y restaurantes, con mucha agilidad en la boca de venta, porque son de boca de ventas caliente, que transfieran y reciban datos desde el RP. Pero bueno, era un ejemplo para terminar de explicar este tema de los softwares RP y los verticales. Quedo a disposición, si alguien tiene consultas, me las hace llegar. Yo, de todas maneras, nos veremos la semana que viene en otra clase. Chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe. Nada. Gracias, profe. Hasta luego.